día de hoy vamos a ver un tema importante que es la soberanía de Dios, ¿no? Y a veces podrás preguntarte por qué la gente pierde a sus seres queridos, ¿no? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué incluso existe el mal? Y ante estas preguntas podríamos cuestionarnos dónde está Dios cuando suceden todas estas cosas, ¿no? Muchos hombres en busca de estas respuestas, en respuestas a estas preguntas, les cuesta trabajo entender el carácter de Dios y someterse voluntariamente a la soberana voluntad de Dios, y es por un desconocimiento del carácter del Creador. Incluso en los últimos años, el mundo evangélico, parte del mundo evangélico, está enseñando el evangelio de la prosperidad, que es un evangelio totalmente diferente al que enseña la palabra de Dios, en el cual está centrado en las necesidades del hombre y no necesariamente en la voluntad de Dios. Si bien no daremos respuestas a las preguntas como la que está a mis espaldas, sí daremos todas las bases bíblicas para poder entender de alguna manera el atributo de la soberanía de Dios. Es un atributo que posiblemente es uno de los más difíciles de comprender para la mente humana, pero cuando lo logramos de alguna manera vislumbrar y entender a través de la revelación de su palabra, pues todo acto de Dios tiene un propósito, porque entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y bueno, pues entonces entremos de lleno a este tema, ¿no? Soberanía. Cuando viene la palabra soberanía, la escuchas y viene a tu mente, ¿qué entendemos por soberano, ¿no? Y en términos coloquiales, cuando tú vas a Google, cuando tú vas a cualquier buscador, pues podríamos decir que es el poder supremo e ilimitado tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales tanto en el ámbito interno como en el internacional, ¿no? Esta es una declaración o una definición del diccionario de la Real Académico Española, ¿no? Y en ciencias políticas se entiende que este Estado es soberano porque él puede emitir su propia moneda, él emite su propia constitución, sus ciudadanos eligen libremente a sus gobernantes y no hay una interferencia internacional en la política interna y de seguridad del Estado, ¿no? Con esta definición podemos decir entonces que México pues, es un país soberanamente libre, ¿no? O eso es en teoría, esa es la teoría, ¿no? Tal vez en algunas acciones podría dar a pensar que incluso algunos han declarado, ¿no?, que México es el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que no nos compete hoy día. Y si México es un país soberano y todo ciudadano es libre de transitar por cualquier lugar del territorio nacional, entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Existe la libertad absoluta? ¿No? Ahorita nos comentaban que hay unos hermanos que están, pues no sé si volando o manejando rumbo a Estados Unidos y ellos decidieron ir por tal autopista. Y la pregunta es, ante esta libertad que ellos tienen, ¿podríamos definir que somos totalmente libres? Pues la realidad es que la libertad, como definición absoluta, no existe, ¿no? El único soberano totalmente es Dios, ¿no? La libertad es hacer lo que tú y yo tenemos que hacer dentro de los parámetros que se nos ha permitido, ¿no? Y para entenderlo un poco, nada más como contexto para entrar de lleno al tema de la soberanía de Dios, vemos en esta imagen que hay un hombre que está ¿qué? En prisión. Cumple su sentencia y entonces se declara libre. Y ante esta libertad,
¿no? Pues lo primero que hace, le decía, bueno, estuve 20 años encerrado. Pues entonces, pues que viva la fiesta, ¿no? Y sale a la calle, agarra su motocicleta, se pasa los semáforos, viola el carril, la velocidad, va esquivando, provoca accidentes, ¿no? En esa libertad que él dice tener, pues de repente a lo mejor atropella a una persona y la mata. Y el abuso de la libertad es libertinaje, ¿estamos de acuerdo? Porque él tiene que es libre dentro de cierto marco para poder tomar decisiones, pero el abuso de la libertad lo lleva otra vez ¿a qué? A prisión y regresa al famoso bote, ¿no? Como decimos. Y Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez que sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, ¿qué podríamos decir entrando ahora y aclarando que nadie es totalmente libre? Solamente Dios es soberano, ¿no? Y nadie es totalmente soberano tampoco, ¿no? Porque México es soberano dentro de su marco o su territorio nacional. Tú podrías ser soberano, y lo pongo entre comillas, en tu casa, pero poniendo un pie fuera de tu casa, esa soberanía se pierde, ¿no? La soberanía de Dios entonces la podemos definir como el control total de Él sobre todo lo que hay en el universo, ¿no? Él tiene la capacidad y poder ilimitado y poner en práctica su santa voluntad para lograr hacer lo que Él se ha propuesto. Y por lo tanto, al ser totalmente libre y la causa de todo lo que existe, entonces Él tiene, por llamarlo así, el derecho, ¿no?, de hacer lo que Él decida libremente. Y en esa soberanía, Él reina y dirige activamente, pongamos atención a esa palabra, activamente toda la creación. Por lo tanto, la soberanía de Dios es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y por lo tanto es innegociable. No podemos negociar, es más, ninguna doctrina debe negociarse, pero hay doctrinas fundamentales de la fe cristiana y esta es una de ellas, la soberanía de Dios. Y para entrar a lleno, ¿no?, lo que tenemos que entender es que el concepto que tú y yo tengamos de lo que es la soberanía de Dios en tu vida y en mi vida afecta la cosmovisión de vida que tú tienes en todas las áreas de tu vida, en cómo tomas decisiones, ¿no?, en cómo te relacionas, incluso en cómo gastas tu dinero. La forma en la que tú logres entender la soberanía de Dios debe impactar tu estilo de vida, tu cosmovisión de vida, el origen, el destino, el propósito que tú y yo tenemos de nuestra vida. Vamos a ver, porque el título original, por llamarlo así, ¿no?, es La soberanía de Dios en Génesis. Pero vamos a ver algo de Génesis, pero al final también entraremos a desmenuzar las características de la soberanía de Dios. Pero vamos a repasar porque hemos estado estudiando el libro de Génesis y de alguna manera la Biblia es la historia de los actos soberanos de Dios. Cuando tú y yo leemos la Biblia y la abrimos, desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, la historia de la Biblia, la historia del universo, la historia humana y tu historia son registros de los actos soberanos de Dios. Vamos a usar mucha Biblia. Algunos están escritos aquí, otros posiblemente los van a tener que leer. Y si no tienes tanta habilidad en buscar el pasaje, no te preocupes. Yo a muchos de ellos los voy a leer, aunque no van a estar proyectados. Y lo que vamos a hacer es exponer la palabra de Dios. No vamos a filosofar, no vamos a sacar conclusiones de si A es B, entonces B es igual a C, ¿no? Pero vamos a mostrar lo que es la palabra de Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver que
La Biblia nunca se desgasta en comprobar la existencia de Dios. Dios no se va a desgastar en demostrar o convencerte de alguna manera de que, es que mira, yo existo. O sea, desde un principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la creación vemos incluso ya los actos soberanos de Dios. Dios no necesitaba crear nada. Dios no necesitaba de nadie, ¿no? Pero Él en su voluntad propia y mediante el ejercicio de su poder absoluto ordenó que el universo existiera por el poder de su palabra. Gracias a su soberanía y amor es que estamos aquí escuchando este mensaje. Y la mayor muestra de la soberanía de amor de Dios son actos de amor y es la creación. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando tú y yo vamos al capítulo 1 de Génesis, si lo quieres ver ahí, no los vamos a leer todos, los versículos 3, 6, 11, 14, 20, 24 y 26 dicen, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y dijo Dios, ¿no? Y dijo Dios, la palabra de Dios en actos soberanos, creando el universo y todo lo que existe. Vamos a otro, es como un repaso general de Génesis. Génesis 11, la Torre de Babel. He aquí el pueblo es uno y todos ellos tienen un solo lenguaje. Génesis 11, capítulo 6, versículo 7. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Acaso Dios tiene conflictos con que el hombre construya grandes edificios y grandes monumentos? ¿Acaso Dios se sintió amenazado por la Torre de Babel? ¿Acaso pensó que perdería su soberanía por este edificio? La Torre de Babel era un gran logro humano, incluso podríamos decir que era una de las maravillas del mundo antiguo, por llamarlo así, pero era un monumento creado para satisfacer el orgullo humano. Cuando tú vas ahí a Génesis 9, Dios le da una orden a Noé. Génesis 9:1. Cuando salen del arca, les dice, reproduzcanse y vayan por toda la tierra. ¿Y el hombre qué hace? No hace eso. Se estaban juntando, ¿no? Y estaban construyendo la Torre de Babel. Estaban desobedeciendo a Dios, ¿no? La Torre de Babel era un monumento dedicado a la gente misma y no a Dios. Y nosotros a veces podemos construir torres como la Torre de Babel. ¿Qué torre estás construyendo tú en tu vida? ¿No? A veces nuestros logros como un auto, un nuevo trabajo, un nuevo logro, crear una compañía, un matrimonio, una relación, podemos tenerlas como nuestras propias torres, ¿no? Pero si esa torre no glorifica a Dios, Dios en su soberanía puede quitarlo. Cuando tú vas a Malaquías dice, maldeciré vuestras bendiciones. Si algo no glorifica a Dios y no cumple los propósitos para los cuales Dios nos los ha dado, Dios en su soberanía puede derribar torres y puede confundir, como lo hizo en la Torre de Babel, el lenguaje de todos los seres humanos, ¿no? Dios en su soberanía decide confundir el lenguaje de todos los hombres y demostró su poder sobre cualquier plan humano. Y lo que vamos a ir leyendo, a lo largo de estos minutos parecería, y mucho cuidado con lo que esto se puede interpretar, parecería que Dios es un Dios autoritario. Parecería que Dios es un Dios
en el cual pudiera estar, y lo pongo entre comillas, manipulando, robotizando a toda su creación. Pero vamos a ver que eso es totalmente un mal entendimiento del concepto de la soberanía de Dios, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios empezó la iglesia en el Nuevo Testamento, habilitando a los primeros cristianos para que hablaran en lenguas en el día del Pentecostés? Allá en Hechos capítulo 2, ¿no? De alguna manera Dios estaba cancelando la maldición de las lenguas de Babel, porque el evangelio tenía que ser esparcido a todo el mundo. Y entonces les da la facultad a los apóstoles y a los discípulos de poder hablar lenguas, ¿no? Y vemos ahí que empezaron a hablar francés, ¿no? Alemán, chino, mandarín, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que fuera el evangelio a todo el mundo. Porque la iglesia no tenía que quedarse local, tenía que expandirse el mensaje a todo el mundo. Vámonos rápido. Génesis capítulo 12, ¿no? Versículo 1-2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, y no está mal Abraham, porque todavía no se le cambiaba el nombre, dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué? De bendición. Con este acto, Dios de alguna manera arranca el plan de salvación, aunque ya estaba en Génesis capítulo 3, a través del protoevangelio, ¿no? Arranca, se da el banderazo para empezar a escoger a una nación que sería el pueblo de Israel para manifestarse poderosamente y empezar a hacer notorio, ¿qué? Su poder. Pero fíjense, estos dos versículos nos muestran mucho de la soberanía de Dios en el llamado a Abraham. Primero, le pide que deje, ¿qué? Su parentela, ¿no? Por lo tanto, le pide dejar su seguridad económica, su seguridad política y material y religiosa, porque él sale de un pueblo que era idólatra, ¿no? ¿Quién de nosotros, si Dios ahorita bajara y te dijera: oye, deja tu trabajo y vete a tal lugar, ¿no? ¿Lo obedeceríamos? Te tardaste a lo mejor tanto por llegar a ese trabajo, por construir a lo mejor ese negocio o construir esa casa, y que Dios te dijera: deja esto y vete para acá porque tengo planes diferentes a los tuyos, ¿no? Otra cosa que le dijo, en el mensaje está: deja la seguridad familiar y social. La primogenitura era, en aquella época, era una herencia y te daba un lugar social, ¿no? Y a él se le pide que renuncie a esa primogenitura, ¿no? Y disposición a aceptar a lo desconocido. Si hoy me dijeran: oye, bueno, deja Querétaro y te vas a vivir a un edificio en Manhattan, bueno, ¿no? Pues ¿dónde firmo, no? ¿Sale? Y te vamos a dar un coche, último modelo, vas a ganar en bitcoins, ¿no? Bueno, así sí le entro, no me importa, ¿no? Pero aquí nada más dijo: a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Abraham tuvo que renunciar, ¿no? Y en esta soberanía del llamado de Dios, Dios le da pues promesas. La bendición de un reconocimiento personal, porque dice: engrandeceré tu nombre, ¿no? Le dice, le da una bendición de prosperidad material. No se confunda, por favor, no es un evangelio de la prosperidad, pero le dice: haré de ti, ¿qué? Una gran nación, ¿no? Y la tercera bendición es una espiritual, porque dice que seas
padre de multitudes, y en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones, ¿no? Se dice que hombre con fe, Abraham, ¿no? Porque tuvo que dejar todo lo conocido por ir en lo desconocido, pero creyendo en un Dios soberano, ¿no? En el llamado que Dios te ha hecho al Evangelio, ¿qué has tenido que dejar? ¿O qué te está pidiendo Dios que dejes? ¿No? ¿Se acuerdan cuando un hombre quiso seguir a Jesús y le dijo, ven y sígueme? Y dice, deja que entierre a mi papá. Y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme, ¿no? Porque muchos, ¿no?, quieren seguir a Cristo, pero no están dispuestos a dejar lo que les da seguridad, posición, ¿no?, confort. Y Abraham tuvo que dejar todo y lo dejó por fe. No dejemos que la comodidad y la seguridad de nuestra posición actual nos hagan perder el plan de Dios que tiene para nosotros. Dios en su soberanía tiene todo el derecho y el poder de cambiar nuestros planes. Dios no te ha cambiado un plan. Algo que a veces batallamos mi esposa y yo. Al principio era más yo, ahora creo que ella más, pero al final los dos estamos entendiendo ese proceso en el que decíamos, me choca cuando me cambian los planes, ¿no? Quedamos que íbamos a ir a tal lugar y al último momento cambiamos de decisión y vamos, ¿no? Y es una lucha de tu ego, porque se está cambiando tu plan, lo que tú quieres, ¿no? Pero Dios tiene un propósito mejor y un mejor plan para ti, ¿no? Vamos al último caso en Génesis, al penúltimo, Génesis 25. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac se casó con Rebeca y Rebeca era estéril y oraba a Dios. Y en esa oración Dios le contesta, él dice, y los hijos lucharán dentro de ti. Dios le da la noticia que iba a quedar embarazada. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá, ¿qué? Al menor. Ahora que mi hijo el año pasado tuvo que sacar su cartilla, estaba nervioso porque dice, papá, ¿bola blanca marcho y bola negra no marcho? Le digo, según yo ya me confundí yo ahorita, pero bueno, creo que bola blanca no marchas y bola negra te toca marchar, ¿no? Y aquí pues al Esaú le tocó bola negra, ¿no? ¿Por qué? Porque en la soberanía de Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Y en esta soberanía de la respuesta de Dios a Rebeca, que puede ser que a lo mejor a Rebeca no le gustó la respuesta de Dios. Y a veces las respuestas que Dios nos da a nuestras peticiones pueden no gustarnos, ¿no? De los 2 hijos se formarán 2 pueblos que estarán separados y en constante conflicto, incluso desde antes de nacer, ¿no? La segunda, el desarrollo y progreso de ambos pueblos sería diferente. El mayor servirá, ¿qué? Al menor, ¿no? Y la tercera, dice, y uno será más fuerte que otros, y el mayor servirá al menor, porque Dios otra vez, ¿qué? En este caso, invirtió, ¿sí está bien o mal? El derecho de la primogenitura. Por lo tanto, Dios puede romper cualquier estructura humana, por más cerrada, inflexible y fuerte que parezca. Además, hay planes o elecciones de Dios que no ofrecen ninguna opción al hombre. Simplemente debemos aceptarlos. Cuando vamos a Romanos, capítulo 9, del versículo 10 al 16, no vamos a hacer un estudio teológico de este pasaje, simplemente quiero mencionar, dice, como está escrito, dice capítulo 9 de Romanos, versículo 13-14, a Jacob amé más que a Esaú. No, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Porque desde la mente humana alguien podría decir, ¿y qué culpa tenía Esaú, no?
O Esaú podía decir, ¿y por qué yo? ¿O por qué yo no? El ejemplo de Jacob y Esaú demuestra que ni las descendencias ni las obras aseguran ser aceptado por Dios. Joven que me escuchas, el hecho de que tú hayas nacido en una cuna cristiana no te hace cristiano. No tienes una primogenitura o de herencia, ¿no? Tú tienes que tener tu comunión, tu acercamiento con Dios, tu relación con Dios, y debe haber un antes y un después en tu vida. Si no tienes un antes y un después, Dios tarde o temprano va a cambiar esa estructura mental que tienes, tu entorno, y te puede acorralar para que llegues a Él. Alguna vez alguien decía o me dijo, al final de los tiempos todos vamos a doblar las rodillas delante de Dios. La pregunta es, ¿las queremos doblar con humildad o con dolor? Vamos al último caso de Génesis. Génesis 39, la vida de José. La vida de José está llena de aciertos y desaciertos, ¿no? Pero en todos estos momentos de la vida de José, salud, Dios siempre estuvo presente. Cuando vamos a Génesis 39, 21, y solamente esa manera introductoria, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Recordemos que Josué tenía un don o un talento, interpretar los sueños. Era el consentido de papi, ¿no? El hijo de la mujer que él más había amado. Y batallaba con su orgullo. José es vendido por sus hermanos, cae a la cárcel, ¿no? En la cárcel interpreta el sueño del copero y del panadero, ¿no? En la cárcel llega por la soberanía de Dios, porque dice Génesis 69, 21, pero Jehová estaba con José, como dice ahí en la pantalla, y le extendió misericordia y le dio, ¿qué? Gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. O sea, la gracia que José obtuvo para con la gente que estaba en la cárcel no era por su bonita cara, ¿no? Ni por sus habilidades, era porque Dios le había dado esa gracia. José sabe que Dios solo puede interpretar los sueños y le da significado a los mismos. Génesis 48. ¿No son de Dios las interpretaciones? Dios permite que el faraón sueñe. Génesis 41. Dios permite que el jefe de los coperos se acuerde de José. ¿Se acuerdan que él interpreta el sueño del copero y del panadero? Y dijeron, no, pues ya tengo mi palanca en el PRI, en mi partido político, en mi gobernador, ¿no? Y me va a ayudar a encontrar un nuevo trabajo. Y mole, ¿no? Resulta que sale al que le interpreta el sueño y él se queda todavía adentro, ¿no? Y podía él haberse amargado y decir, ¿de qué sirve que yo interprete sueños? ¿De qué sirve que yo te sirva, Señor? Pero Dios permite que José interprete los sueños del faraón, capítulo 41, y le da gracia delante de los ojos del faraón y lo ascienden a gobernador, ¿no? Y luego resulta que él gobierna y hay 7 años de abundancia y hay 7 años, ¿qué? De paz, de hambruna, ¿no? Y luego en esa hambruna su familia llega. Y en todos estos actos Dios siempre estuvo actuando en la vida de José. En el aparente silencio de Dios, Él nunca perdió el control de cada situación de la vida de José. Por el contrario, lo guiaba y lo guardaba. Y al final de su vida, José, ¿no? Cuando sus hermanos se acercan, todavía sus hermanos pensando mal, ¿no? Él les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ¿no? José se pudo haber amargado, ¿no? Pudo haberle reclamado a Dios, pero él entendió que Dios estaba atrás de todo esto y que había un propósito, ¿no? ¿Estás en medio de una situación difícil y ya perdiste la esperanza? ¿No? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Naciste con alguna enfermedad? ¿No? ¿Y estás cansado de batallar con esa enfermedad? ¿No?
tienes un problema familiar, te traicionó alguien, te han vendido en tu trabajo, tú hiciste un proyecto y el cuate, tu compañero lo agarró y lo vendió al jefe y resulta que a él lo ascendió y a ti no. O desde que soy cristiano me va muy mal, según tú, ¿no? ¿En qué situación te encuentras tú? Vamos a ver algunas de las características de la soberanía de Dios y entramos a una parte un poco teológica, ¿no? Y la soberanía de Dios ejerce un control, pongan atención a las palabras, eficaz y universal, con autoridad y presencia sobre toda su creación. Repito, la soberanía de Dios ejerce un control eficaz y universal, porque por ejemplo yo ahorita puedo ver quién se está durmiendo y quién no, ¿verdad? Ese chico está jugando Gálaga, como decía Iron Man en la película de Avengers, ¿no? Entra ahí, ese chico está jugando Gálaga. Pero cuando yo volteo aquí, ya perdí de vista ya. Entonces no tengo un control eficaz, ni universal, sino local, ¿no? Vamos a ver entonces, a desmenuzar la autoridad soberana de Dios, la presencia soberana de Dios, el control eficaz y universal de Dios. Vamos adelante. Dice, control. Implica que todo lo que ocurre está de acuerdo con su plan e intención. O sea, nada ocurre si no tiene un propósito de parte de Dios. Fíjense, vamos a leer Éxodo 3, igual lo tengo en pantalla, Éxodo 3. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, ¿no? Dios se revela por medio de Moisés en el capítulo 3, ¿no? Y decide liberarlos de Egipto y llevarlos a la tierra que él prometió. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré con él y entonces os dejará ¿qué? Ir. Dios tenía el control de todo el exilio de su pueblo. No es que de repente empezó la plaga de las moscas y volteó con los ángeles y dijo, a ver, ¿quién mandó a las moscas? ¿No? Sino Dios tenía el control de toda la circunstancia y la situación. Ese control es eficaz. Nada está fuera del alcance de Dios. Nada puede vencer la soberanía de Dios. Él cumplirá sus promesas mostrando un increíble poder de control, porque si no lo hiciera, simplemente no sería Dios. Fíjense, son algunos, la verdad es que hay muchísimos. Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace ¿qué? Lo que se le place. Yo a veces soy un ser muy complejo que ni yo mismo me entiendo. Dios sí me entiende, porque Él me hizo. Pero de repente yo el otro día iba manejando y decía, ¿por qué Dios hizo el cielo azul? Bueno, no es azul, pero vemos que el reflejo es azul, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaría si los árboles fueran rojos y el cielo verde? ¿No? Mi mente así como que, ¿no? Pero yo no puedo cuestionar esa decisión de Dios. O la puedo cuestionar y a ver si Dios me responde. Ahí está el libro de Job, ¿no? 135 Salmo. Todo cuanto Él hace, quiere que lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Isaías 43:13, aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿quién lo revocará? ¿Quién soy yo para altercar con el Creador? Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haberla realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual yo la envié. Todo acto soberano de Dios tiene ¿qué? Un propósito. ¿Vale? O sea, no son goles como los del Chicharito, que les entran y ching, le pegó con la oreja y metió gol. Ay, pues metió el gol. No, o sea, es un acto que tiene un propósito y que no es al azar.
El control de Dios en su soberanía es universal, porque gobierna cada suceso que ocurre en cualquier parte del universo. Y vamos a ver, en esta universalidad de la soberanía de Dios, vamos a desmenuzar algunos de ellos. Control sobre los eventos de la naturaleza. Las plantas, los animales, todos nosotros estamos bajo el control soberano de Dios. Se ha oído últimamente la famosa Madre Tierra, ¿sí la han oído? Incluso un político, a principios, hace unos 4 o 5 años, iban a construir algo en el sur del país y dice, vamos a pedirle permiso a la Madre Tierra y a ver qué nos contesta la Tierra. Y yo me pregunto, ¿y qué le contestó? Yo creo que sí, porque hicieron un tren, ¿no? Pero, y así hay, ¿no? La Madre Tierra, no dañemos a la Madre Tierra. La Madre Tierra tiene vida, casi alma, ¿no? Y eso es un atentado contra la soberanía de Dios, ¿no? No hay que pedirle permiso a la Madre Tierra, ¿no? Ni que ella es la que gobierna a los peces, ¿no? Etcétera. Y ahí hay muchos pasajes. Vamos a leer simplemente uno. Mateo 10, 29, 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados, ¿no? Salmo 135, versículos 6 y 7. Todo lo que quiere Jehová hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. ¿No? Control sobre toda la historia de la humanidad, ¿no? En lugar de simplemente Dios crear el universo y echarlo a andar como si le pusiera baterías o un balón de básquet y que gire, ¿no? Dios actúa sobre cada evento de la historia de la humanidad, ¿no? Dios ordena y dirige los asuntos humanos. La soberanía de Dios tira por la borda la cosmovisión deísta. ¿Qué es una cosmovisión deísta? Es, sí, Dios existe, Dios creó el universo, lo echó a andar y dijo, ahí nos vemos, ¿no? Y es parte de muchas veces de lo que creían los griegos, los romanos, ¿no? Y estas personas creen que Dios existe, pero que se desatiende. ¿Cómo Dios va a estar atento a tu problema que se te descompuso el auto? Hay cosas más importantes en el mundo de Dios que tu novia te cortó. Levántate y deja de chillar, ¿no? Te dicen, Dios está muy ocupado como para estar preocupándose por nosotros, ¿no? Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿qué? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿y quién, qué dice? Sustenta todas las cosas. Dios no es el malabarista que ves parado en una esquina con unas pelotas y que de repente se le cae el pino y ya perdió el control de las cosas, ¿no? Dios sustenta todo, ¿no? El control soberano de Dios sobre la humanidad tira por la borda una cosmovisión dualista. No sé si has oído, pero esto es, ¿no? Hay 2 principios que rigen el universo, el bien y el mal, ¿no? Y ahí hay, no sé si lo conozcan, seguramente la mayoría lo conocen, ¿no? El yin yang. Toda persona, por muy mala que sea, tiene una parte buena. Y una persona, por muy buena que sea, tiene una parte mala. Y en el universo hay una lucha de poderes, las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien, ¿no? Y como si Dios estuviera, ¿cuánto vamos, Pedro? No, pues 1-0, señora. Pónganse las pilas, vamos perdiendo 1-0, ¿no?
El dualismo es la doctrina que afirma la existencia de dos principios supremos, increados, coeternos, independientes, indestructibles y antagonómicos, uno del bien y uno del mal. ¿No? Fíjense, Lamentaciones 3, 37, 38. ¿Quién es aquel que habló y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? ¿No? Incluso Satanás tiene una autoridad delegada por parte de Dios, ¿no? Dice Hebreos 17, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites ¿qué? De su autoridad. Habitación, perdón. La ciencia tiene un límite. No podemos jugar a ser Dios, a clonar, ¿no? Hay una, y ahorita se me olvidó el nombre, me vino ahorita a la mente, pero hay una nueva tendencia en la que los científicos están tratando de traspasar el alma humana a un robot. O sea, construyes, para cuando tú mueras, traspasar, por llamarlo así, tu cerebro, tu alma, a un robot, ¿no? ¿Vale? Entonces, es tratar de jugar a, ¿no? E incluso hay experimentos que están haciendo que la persona cuando muere se están congelar, crionesis, criogenia, ya se me fue. Pero bueno, espero que me estén entendiendo. El congelar los órganos, para que en un futuro, no muy cercano, cuando la tecnología lo permita, descongelarlos y conectarlos a robots, por ejemplo. No hay una lucha eterna entre el bien y el mal, y que el bien y que Dios esté perdiendo como si fuera un partido de fútbol. Dios controla todo lo que pasa. Control sobre todo gobierno. Es Dios quien levanta a un gobernante y derriba a otro. Es Dios quien pone gobernantes malvados como castigo a las naciones por sus pecados, ¿no? Fue Dios quien le permitió a Israel entrar a la tierra prometida. Cuando tú vas ahí a Génesis 15, dice, ten por seguro, se lo está diciendo a Abraham, que la descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán así, porque aún no ha llegado la maldad de los amorreos. O sea, la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida era un juicio sobre todos los amorreos, los heteos, los jebuseos, etc. Todo tiene un propósito. Y hay alguien que dice y cuestionan, ¿por qué Dios mandó a destruir una nación? Porque cuando no entendemos el contexto ni la historia, ponemos a Dios en el banquillo de los acusados. Tenemos que entender que ese acto de Dios era un juicio que esperó 400 años a que la gente se arrepintiera. Y no lo hizo. Pero qué fácil es juzgar a Dios. Porque como yo no lo entiendo, entonces pongo en el banquillo de los acusados al Creador. Daniel, a Nabucodonosor, tú, oh Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Se lo está diciendo Daniel en la revelación de la estatua de oro a Nabucodonosor, ¿no? ¿Quién fue el causante de las malas decisiones de Hitler en la Segunda Guerra Mundial? ¿Su locura? Porque dicen que ya estaba mal en los últimos años. ¿Dios se le escapó Hitler? ¿Se le escapó Napoleón? ¿Se le está escapando lo que pasa en África? ¿La nueva tendencia de gobiernos en Latinoamérica? Dios coloca reyes para sus propósitos, Isaías 45:1. Dios ha sido el gobernante persa para permitir que el pueblo de Israel regresara a su tierra prometida después del exilio. Utilizó a un rey pagano para propósitos de su plan. Él puede anular todos los demás poderes y autoridades de cualquier presidente y gobernante, ¿no?
Salmo 33:10, Jehová hace nula el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. No hay autoridad que esté fuera del control soberano de Dios. Romanos 13, ¿no? Recién platicaba con un hermano en la semana porque me tocó pagar impuestos. Pues se llaman impuestos. A mí no me gusta pagar. Si a ti te gusta pagar, bueno, te admiro, ¿no? Y le decía yo a este hermano, ¿no? Hijo, este es uno de los capítulos que no me gustan de la Biblia, ¿no? Dice, porque pagar impuesto al tributo al que es sin tributo, ¿no? Pero tenemos que ser obedientes. Hay cosas que no podemos entender de la soberanía de Dios. Y yo podía cuestionar, ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿Para que se lo roben en las próximas elecciones? ¿O para que se lo roben y hagan no sé qué cosa? Pero yo tengo que obedecer. Porque la obediencia no se trata de que si te gusta o no te gusta. Tenemos que obedecer a Dios. Porque al final somos los únicos. Bueno, seremos bendecidos y bendeciremos a otros. Satanás tiene una autoridad limitada y delegada por Dios. Todos conocemos la historia de Job, ¿no? Cuando le dice, ve, pero no lo toques o no atentes contra su vida, ¿no? Control sobre todo evento fortuito. Dios está en control de todo evento que aparentemente es aleatorio o al azar, incluso la suerte. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué ven aquí? Como diría alguien, los malditos penales, ¿no? ¿No? Era una frase muy común, por lo menos los que crecieron conmigo, ¿no? No había serie de penaltis que perdiéramos como selección. Y los próximos penales que veas, de cualquier partido, ¿qué hace el portero? Se pone y hace esto, ¿no? Y luego se pone el tirador y hace esto, ¿no? Y yo me imagino allá arriba, o donde esté Dios, porque pues los dos se persinaron, ¿no? Y entonces Dios pierde el control. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Bueno, las próximas veces que veas penales, observa, siempre todos se persignan. Entonces yo digo, yo me imagino a Dios ahí, ¿no? Bueno, ok. Control sobre los asuntos de cada ser humano. ¿No? Control sobre las decisiones libres que tomamos. Cada acto de nuestra vida no escapa del control soberano de Dios. No hay acto que pase desapercibido. Podemos escondernos de los demás, podemos aparentar cosas que no somos, pero Dios conoce las intenciones del corazón. Ahí hay muchos pasajes, no los vamos a leer, ¿no? Salmo 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Dios está en control de nuestras relaciones para con los demás. ¿Se acuerdan la oración de Daniel cuando le ofrecieron el alimento del rey? Y que decía, esto no, yo quiero legumbres. Y fíjense, ¿qué dice? Dice Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y puso Dios a Daniel, ¿qué? En gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Quién le dio gracia? Dios, como la misma gracia que le dio a José ante el faraón. Es que en mi trabajo todo el mundo me quiere, ¿no? El cierre contable no sale si no estoy yo, ¿no? Y a lo mejor sí, ¿no? Yo no lo sé. Pero esa inteligencia y esa gracia fue dada por Dios. Esa fuerza que Dios te da para salir y manejar el Uber, ¿no? Y negociar con los usuarios de tu empresa, con tus clientes, te la da Dios. Entonces, incluso en muchos casos Dios preordena los pecados de las personas y entramos a temas difíciles, ¿no? Dice, yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Éxodo 7:3. Este me encanta, Apocalipsis 17:7. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso ponerle
lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. En los tiempos, ¿no? Depende el sistema de interpretación apocalíptico. Bueno, aquí habla del Apocalipsis, del anticristo, y que los reinos le van a dar el poder al anticristo. Pero me encantó porque dice, porque él ha puesto en su corazón el ejecutar lo que él quiso y dar a la bestia el poder. Y vamos a contestar la pregunta si somos robots, porque alguien podría estar llegando a la conclusión de que, oye, entonces somos robots en este tablero cósmico de Dios, ¿no? Donde Dios, y no tienes decisiones. 4, algunas enfermedades mentales y o espirituales son ordenadas por Dios. Dice, primer libro de Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de ¿qué? De Jehová. Entonces, si estás batallando con un pie, con un tobillo, no te enojes conmigo. ¿No? Pregúntale a Dios por qué está pasando eso. ¿Qué quiere Dios lograr con eso? ¿Cuál es el propósito de Dios en eso que está pasando en tu vida? Segunda de Crónicas 18, y Jehová pregunta, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramá de Galar? ¿No? Dice, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú los inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos profetas. Vamos a ver que la soberana voluntad de Dios se hace con autoridad. Implica que todas sus órdenes son cumplidas. La soberana autoridad de Dios no le rinde cuentas ni pide consejo a nadie. Isaías 40:14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿No? Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿según qué? El designio de su voluntad. Y alégale. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. La soberana voluntad de Dios siempre está presente. La soberana presencia de Dios demuestra que encontramos el control y la autoridad de Dios en toda nuestra experiencia, por lo que empezamos a la parte bonita, por llamarlo así, porque a lo mejor todo lo que hemos oído de un Dios autoritario es que podemos descansar y estar seguros que su soberana voluntad es justa, amable, buena y perfecta, llena de misericordia y llena de amor y con un propósito. ¿Cuántos de nosotros, los que somos ya adultos, decimos, qué razón tenía mi papá? ¿No? Hay un comercial de los 80s de Televisa, ¿se acuerdan? De un niño que decía, mi papá es mi héroe, cuando tenía 8 años, y luego iba creciendo y dice, he tenido problemas con mi papá, y pasan al chavo como a los 20 años en una motocicleta, búscalo, está en YouTube, ¿no? Y dice, el viejo ya chocheó, me voy de la casa, ¿no? Y ahí, según él, enojado, ¿no? Y se va en su moto, ¿no? Y después pasan a este joven ya con su hijo, ¿no? Y dice, ¿qué razón tenía mi papá? ¿No? Porque el hecho de que yo no pueda entender ciertas cosas, decisiones de Dios, no significa que Dios deja de ser amoroso, misericordioso, justo, perfecto, soberano, ¿no? Soberanía en presencia nos debe de animar a eliminar todo motivo ¿qué? De preocupación, ¿no?
Cuando todo lo que nos rodea parece ser un caos y una confusión, es muy reconfortante saber que nuestro poderoso Dios tiene el control de la situación. ¿Quién no ha perdido un trabajo? Yo recientemente perdí un trabajo. Y como varón de hogar dices, híjole, empiezan las dudas, ¿no? Pero es cuando Dios demanda y desea que nos aferremos a confiar en Él. Estás pasando por una enfermedad, ya te gastaste todos tus ahorros, no la ves venir, ¿no? Empezaste con un brazo y ya estás con el otro y ya te duele la cabeza, ya no sales de una y entras a la otra y dices, Señor, ¿no? ¿Qué quiere Dios en eso? ¿Cuál es su objetivo? La soberana presencia de Dios tiene un propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. En todas las circunstancias Dios está obrando para su gloria y para el bien de su pueblo. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios, ¿no? Y cuando hablamos de amor, que aman a Dios, son aquellos que tienen una comunión, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que tienen a Cristo como su Señor y su Salvador. Entramos a la última parte del sermón, soberanía en la obra salvífica del hombre. La cruz de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección no fue un plan B de Dios, en donde a Dios se le salió de control el huerto del Edén. Dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago, Pedro? ¿Qué hacemos? Voy a bajar a la tierra. Perdón. La crucifixión de Cristo fue completamente el acto libre de los hombres pecaminosos y al mismo tiempo el propósito, ¿qué? Soberano de Dios. Cuando tú vas a Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Dios, Jesús, a quien ungiste heredero y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vemos la libertad humana en el contexto que expliqué desde un principio, porque nadie es totalmente libre, ¿no? Y la soberanía de Dios actuando al mismo tiempo. Efesios 1, del 4 al 5. ¿Qué dice Dios en el plan de salvación? Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos como por medio de Jesucristo, según que, otra vez, el puro afecto de su voluntad. Hechos 13:48, me encanta. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. O sea, desde un principio, Dios había planeado la salvación y ejecutado, predestinado, elegido a muchas personas para salvación. La soberanía de Dios en el libre albedrío del hombre. Dios ha dado libertad al hombre para tomar, ¿qué? Decisiones. No somos robots. La playera que tú traes hoy puesta, tú decidiste ponértela. Tú decides cómo vas a responder ante una ofensa. Deuteronomio 30:19 dice así: a los cielos y a la tierra llamo testigos hoy contra vosotros, se os ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, palabra clave, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios pone al hombre la vida y la muerte, pero es la responsabilidad del hombre, ¿qué? Escoger. Porque incluso le dicen, no es tan difícil, puedes, para que digas, ¿quién subirá al cielo? ¿No? El hecho de que el hombre tenga libertad para obedecer o desobedecer no significa que deje de ser soberano y que Dios pierda el control, ¿no? Si bien el pecado dañó la imagen de Dios en el hombre, aún está presente la imagen de Dios. Dios mismo aclara que el hombre no está limitado en su capacidad de obedecer la voluntad de Dios.
Deuteronomio capítulo 30, del 1 al 14. Dice Josué 24:15, otra vez, dice, y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué dice? Escogeos hoy a quién servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra, ¿qué? Habitáis. La palabra clave, ¿cuál es? Escoge. Si un hombre no tiene la capacidad de escoger entre obedecer u obedecer a Dios, ¿cómo entonces Dios manda a que escojan? El hecho de que Dios permita cosas no vulnera en ningún momento el control soberano de Dios sobre su creación. La voluntad soberana de Dios es directiva y o permisiva. Por mencionar algunos, ahorita lo vamos a ver. Dice Lucas 13:14, Jerusalén, Jerusalén, está hablando Cristo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la polilla de sus polluelos debajo de sus alas? O sea, está diciendo, ¿cuántas veces yo quise que el pueblo de Israel estuviera conmigo? ¿Estuvo el pueblo de Israel con él? No. ¿Falló Dios? No falló Dios. Pero la voluntad de Dios, ¿qué era? Que estuvieran, ¿no? Dice Mateo 19:8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. El matrimonio es, ¿no?, lo que une el hombre, lo que une Dios no lo separe el hombre, ¿no? Pero dice aquí que por la dureza, ¿qué? Se permitió. No se salió de control a Dios. Dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por costumbre, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca. Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿No? Los humanos tomamos decisiones y estas tienen consecuencias buenas o malas. Pero la razón por la que los humanos podemos tomar decisiones es porque Dios ha decretado soberanamente que así sea. Y el hecho de que podamos tomar decisiones no significa que Dios deja de ser soberano. Al contrario, porque Él es soberano es porque podemos tomar decisiones. Conclusiones. El comprender la soberanía de Dios sobre su creación nos ayudará a eliminar cualquier miedo infundado que tengamos y podremos vivir con certeza que Dios está en control de cada situación. Tenemos que aprender, me dijo esto mi hermana, hace poco cuando yo estaba batallando en estas famosas crisis que luego te dan cuando no tienes trabajo, me decía, ¿sabes por qué estás estresado, Jaime? Y le decía, ¿por qué? Me dice, porque tienes que aprender a vivir bajo la agenda de Dios. Porque como tú ahorita no tienes el control de la situación, te sientes vulnerable. Entrégale esa situación a Dios y confía y cree que Dios tiene el control. Porque una cosa es tenerla aquí y otra es bajarla acá, ¿no? Porque muchos somos teólogos, podemos tener institutos, ¿no? Pero no caminamos, ¿no? Tenemos que bajar de aquí a acá, ¿no? ¿Qué área de tu vida necesitas entregarle el control a Dios? ¿Un matrimonio que se está deshaciendo? ¿Un hijo rebelde? ¿Un negocio que te salió mal? ¿Una compra de algún aparato, de alguna televisión que se descompuso? ¿Alguna relación? Tenemos que entregarle el control a Dios. 2, el hecho de que Dios sea soberano no significa que Él llora y no sufre. Claro que sí. En la persona de Jesucristo ahí está. Y está Oseas 11:8-10, léanlo. Habla de ese dolor de Dios, de ese anhelo de Dios, ¿no? 3, entender que la soberanía de Dios es eficaz y universal y en su control, autoridad y presencia nos debe animar a confiar en que Dios culmina todo aquello que inicia. ¿Qué dice Filipenses 1? Aquel que empezó
la buena obra en nosotros la terminará, ¿qué? Hasta el día de Jesucristo. ¿Se acuerdan que alguna vez, como 3 meses que me tocó dirigir un servicio, les dije, ténganme paciencia, soy un hermano en construcción, ¿no? Entonces tenemos que ser pacientes los unos con los otros, ¿no? 4, y penúltima, no somos seres independientes. Queramos o no, daremos cuentas a Dios de todo acto y toda palabra que digamos y hagamos. ¿Hay algún pecado que debamos confesar a Dios? ¿No? Porque a veces pensamos que Dios no lo sabe. No están mis papás, ¿no? Y ahí pones el internet, ¿no? Pero Dios sí lo sabe, Dios lo está viendo. Y la última, el libre albedrío del hombre y la soberanía de Dios no parecen contradictorias, pero en la mente de Dios ambos tienen perfecto sentido. Me gusta esta definición de un hermano de esta congregación que dijo, alguien ha dicho que la predestinación y libre albedrío son 2 líneas paralelas que en alguna parte de la eternidad se unen finalmente, pero solo Dios tiene la respuesta. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Él. Hay cosas que no vamos a poder entender, pero necesitamos ser obedientes. Y ese es el camino de la santidad, de la santificación. Finalmente, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ponte de pie, vamos a hacer una pequeña oración para cerrar.